Buena jornada, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tiempo de hablar de dinero, ¿cómo están esos bolsillos? ¿Cómo está la economía en casa? Vamos a hacer en este caso una visión más global. La economía de nuestros países a partir de este momento. Ya es un hecho, 11 países firmaron en Chile el nuevo acuerdo de asociación transpacífico, el TPP. Rechazo mundial a los aranceles al acero y aluminio impuestos por Donald Trump. Y hoy el análisis en nuestro expediente económico mostrará cómo China ha comenzado a liderar el reordenamiento del tablero geoeconómico mundial, poniendo en marcha un instrumento por la sigla BAI. Que el TPP va a ser, como quien dice, la transnacional de la violación de los derechos humanos de los pueblos, de los países, de los campesinos y de todo nuestro país, y de todos nuestros países en América Latina. Ya es un hecho, les decía, finalmente ocurrió este jueves. Los 11 países del TPP firmaron en Chile el llamado Nuevo Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como TPP. Allí lo están viendo, hay más para ir contándoles sobre la repercusión de este acuerdo en el país. Tienen que ver también cómo quedan las producciones nacionales, cómo se resigna soberanía y cómo en vez de ir un paso adelante se van unos cuantos hacia atrás. Este acuerdo, que surge luego del retiro de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, busca establecer en los papeles un pacto comercial con tarifas más bajas, dando una muestra, según sus promotores, de mayor apertura frente al llamado proteccionismo y la guerra comercial de Trump. Hoy podemos concluir con orgullo este proceso, enviando un fuerte mensaje a la comunidad internacional de que los mercados abiertos, la integración económica y la cooperación internacional son las mejores herramientas para crear oportunidades económicas y la prosperidad. Sin embargo, activistas y movimientos sociales denuncian el trasfondo de este tipo de tratados, que más allá de la defensa del multilateralismo y el libre comercio, le abre las puertas a las transnacionales para la expoliación de las materias primas, así como el control del mercado de alimentos y medicinas. Y esta es como una puerta de entrada para Monsanto en toda su magnitud, para las hidroeléctricas en toda su magnitud, para extraer todo lo que quieran extraer. El tema de las patentes de los medicamentos también es muy grave porque se eliminarían los genéricos. Entonces la gente que es pobre y enferma estaría mucho más pobre y más enferma. Finalmente es un tratado que solamente lo que viene a hacer es empobrecer más al pueblo y enriquecer más a los que ya sabemos que siempre son ricos. Asimismo, políticos chilenos han denunciado el secretismo y la rapidez con la que la presidenta Michelle Bachelet apresuró la firma de los acuerdos, sin el debido paso por el Congreso, comprometiendo la soberanía de su país sobre cuestiones fundamentales, como la posibilidad de crear empresas estatales o poder tener el dominio de bienes comunes como el agua, el litio y la propiedad intelectual sobre las semillas. El nuevo TPP entrará en vigencia 60 días después de que sea ratificado por 6 de los 11 miembros, que incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, naciones que representan en conjunto el 13.5% del Producto Interno Bruto Mundial y un mercado de 500 millones de personas que parece beneficiar, como siempre, a los que más tienen. Tenemos que agregar que sigue la polémica en Perú tras la nueva solicitud que hicieran los opositores a Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso para destituirlo de la presidencia de la República. De acuerdo a las versiones que circulan en agencias y medios internacionales, 29 legisladores firmaron la nueva solicitud de juicio político que, de tener el consenso necesario, se necesitan al menos 52 votos, llevará a Kuczynski al banquillo nuevamente este 16 de marzo. Kuczynski, como vimos el día de ayer, reiteró que no renunciará a la presidencia. Días atrás amenazó incluso con mayor caos y con la destrucción de su país en caso de prosperar este recurso judicial que en Perú se llama vacancia, amenazas que rápidamente han encontrado eco en los grandes lobbies económicos y financieros de Perú. Marco Antonio Saldívar, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, advirtió en sintonía con Kuczynski sobre el impacto negativo que tiene la petición de vacancia presidencial nuevamente
en las inversiones de corto plazo, provocando mayor inestabilidad en los mercados. Eso es lo que dicen, esgrimen. La semana pasada, Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, confesó en Brasil que entregó dinero para campañas electorales en Perú, entre ellas para la de Kuczynski y para la de Keiko Fujimori. Así está Perú. Kuczynski dice, vamos a cuidar a Perú, pero fíjense estos datos. Hay que cuidar solamente 37% de la población se encuentra en pobreza multidimensional según CEPAL. Además, la desigualdad se observa también entre géneros. Si bien los ingresos laborales han crecido, el ingreso laboral promedio de una mujer es un tercio menor que el de un hombre, prácticamente igual que hace una década atrás. Según OIT, el 18% de los jóvenes están desempleados, existe un alto nivel de informalidad laboral, 70%. El sector salud tiene también serias deficiencias. Cuando terminaba 2016, la desnutrición infantil fue de 13,3%, mientras que el 43,6% de los infantes sufría anemia crónica. Ambos se consideran un problema en las vidas de al menos 400.000 niños en todo el país. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más En esta semana, que es semana de homenajes y de conmemoraciones en nuestra pantalla y en nuestro espacio económico, en esta semana veíamos a un Chávez que rompía con el ALCA, que dejaba atrás la bandera del neoliberalismo porque buscó siempre bienestar para su pueblo. Después, y en esa misma línea, tejió una arquitectura financiera con China y con Rusia, a los que convirtió en aliados estratégicos, para luego mostrarnos cuál era su concepción de economía para Venezuela. La economía para Hugo Chávez estaba basada en la derrota del capitalismo y sus valores, centrada en consolidar mayores rasgos humanistas y una visión social, apostando al desarrollo actual y futuro estratégico, siempre pensando en erradicar la deuda social heredada del neoliberalismo. La economía, hay que recordar que es una ciencia eminentemente social, y la economía no puede desprenderse de la política, así que más bien habrá que hablar de economía política, una especialidad, ¿no, Jorge? Una disciplina que se abandonó mucho, por cierto, sobre todo cuando llegó el neoliberalismo y el economicismo. No se puede entender la sociedad sin la economía, no se puede entender la política sin la economía. Esta visión lo llevó a darle nacimiento a las misiones sociales, que han recibido numerosos elogios por sus efectos sobre la pobreza, la educación, vivienda y la sanidad. Estas son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe decisión y voluntad política de un gobierno para trabajar por y junto al pueblo. Se consideran el núcleo social de la política económica revolucionaria. En Amor Mayor, Hijos y Hijas de Venezuela, Saber y Trabajo Venezuela, Vivienda Venezuela y todas, pues, son como un puente, ¿no? Como un tránsito rumbo, bueno, a esa sociedad, socialista, a esa sociedad de iguales, de incluidos, donde vivamos todos en condiciones de igualdad, puente, tránsito, camino que vamos construyendo. Bueno, dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedes, ¿no fue? Y moveremos al mundo. Esto es para los pobres, los más necesitados. Aquí vemos un líder que de manera estratégica construyó un modelo económico destinado a satisfacer las necesidades del pueblo, una economía verdaderamente social, donde el ser humano, pese a las dificultades, es y seguirá siendo el centro de la revolución bolivariana. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más mi comandante. Cerrando una semana, Brent marcando 64,03. El barril sube 0,18%, tendencia alcista. El WTI está en 60,40, también va con tendencia alcista, pero un pelín menos, 0,15%. El OPEP cotiza en 61,85 y también
Aquí hay que decir que hay 0,83 centavos de diferencia, pero hacia abajo. Presentado el panorama entonces y esta información que tiene que ver con lo petrolero, me preparo a ir a la pausa, señores. A la vuelta vamos a ver qué está pasando con esta decisión que ya ha tomado Trump. Aranceles al acero y al aluminio. Hoy definiendo la seguridad nacional de Estados Unidos al aplicar aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Tendremos un arancel del 25% sobre el acero extranjero y un arancel del 10% sobre el aluminio extranjero cuando el producto cruce nuestras fronteras. De esta manera, el presidente de Estados Unidos anunció lo inevitable por muchos y lo alarmante por otros, tarifas contra los metales que toquen suelo estadounidense. Los aranceles del 25% para el acero y 10% para el aluminio que Estados Unidos ha decidido imponer entrarán formalmente en vigor en un plazo de 15 días. El presidente estadounidense justifica su decisión, asegurando que está defendiendo a su país. La industria estadounidense del aluminio de acero ha sido devastada por prácticas agresivas de comercio exterior. Es realmente un asalto a nuestro país. Ha sido un asalto. Pero esa insistencia de poner a Estados Unidos primero amenaza con descalabrar otra vez la economía global. Bueno, ciertamente estamos en una situación muy tensa en este momento. Así que sí, estamos mucho más cerca de una guerra comercial que hace 2 semanas. Ante esto, las diversas potencias económicas que han mostrado su fuerte rechazo a la decisión de Estados Unidos han prometido tomar represalias. La Unión Europea, ante la decisión de Trump de apretar el gatillo, ha ideado un plan que incluye aranceles a productos emblemáticos estadounidenses, adopción de medidas de salvaguardia, así como una demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Los aranceles van dirigidos, según Trump, a todos aquellos países que, de acuerdo a su visión mercantilista, se han aprovechado de lo dócil que ha sido su economía. Si nos fijamos en la OTAN, cuando Alemania paga por ciento y estamos pagando el 4.2% de un PIB mucho más grande, no es justo. Sin embargo, el magnate también afirmó que Estados Unidos mostrará flexibilidad y cooperación con países amigos. Todos sabemos muy bien cuál es el significado de la palabra amistad para Washington, por lo que si los países quieren eludir las tarifas deberán poner a disposición de Estados Unidos el volante de sus economías, una maniobra que estaría haciendo desde ya con el TLCAN. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza única de nuestra relación con Canadá y México, estamos negociando ahora el TLCAN y vamos a suspender la tarifa de esos 2 países para ver si podemos o no para hacer un trato sobre el TLCAN, la seguridad nacional, un aspecto muy importante de ese acuerdo. Y si estamos haciendo el tratado con el TLCAN, esto se reflejará en el acuerdo y no tendremos los aranceles sobre Canadá o México. Tenemos una relación muy estrecha con Australia. Tenemos un superávit comercial con Australia, un gran país, un socio a largo plazo. Haremos algo con ellos. Pese a que Trump ha dicho que no aplicaría aranceles a países amigos, en la lista aparecen naciones que a lo largo de la historia han mantenido estrechas relaciones con Washington y que hoy, ante la amenaza, buscan una acción para disipar los estragos que les van a causar los aranceles. Las importaciones de acero o aluminio de Japón no representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, han contribuido en gran medida al empleo y la industria en los Estados Unidos.
La decisión probablemente tendrá un gran impacto en los lazos económicos entre Japón y Estados Unidos, así como en la economía global. Responderemos a esto de manera adecuada al examinar cualquier impacto en las empresas japonesas y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Consideraríamos activamente presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio sobre aranceles de acero de Estados Unidos, con un acuerdo entre los principales países. En relación con esto, el ministro de Comercio Kim Yun-chong ya discutió con la comisionada de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, una voz discordante, opositor a estos aranceles, llamó al gobierno a iniciar acciones contra China, que según él es culpable del déficit que tiene Estados Unidos. En acero y aluminio, la práctica de comercio desleal es principalmente China, pero hay algunos otros países, pero sobre todo China, producen en exceso. Por lo tanto, hay exceso de capacidad. Luego descargan sus productos a precios más bajos en los países, lo que es una práctica comercial desleal, y en particular hacen algo llamado transbordo, donde arrojarán su acero pero nos lo enviarán a través de otro país, por lo que no parece que provenga de, digamos, China. Entonces, realmente creo que la mejor política es ser quirúrgico y específico, y perseguir esas prácticas comerciales desleales específicas, porque son injustas. El presidente tiene derecho a señalarlo. Simplemente no soy partidario de las tarifas generales de base amplia, porque creo que tendrá mucha más consecuencias imprevistas, tendrá mucho daño colateral, no solo consumidores, sino empresas. Pese a que políticos republicanos buscan señalar como causante de esta guerra comercial a China, expertos aseguran que la medida no afectará de manera abrumadora a ese país. ¿Por qué? Porque ocupa el puesto 11 de los 110 que exportan acero y aluminio a Estados Unidos. Bueno, China está en una posición muy cómoda de alguna manera porque no está siendo directamente afectada por estos aranceles de acero y aluminio. Son otros países los que se están viendo más afectados por esto, así que uno sabe que básicamente está sentado y mirando y viendo cómo se desarrolla todo. A ver, vamos a ver en esta lista. Estos son los países que exportan más acero y aluminio a Estados Unidos. Fíjense el puesto que ocupa China. 1, Canadá, 16,7%. 2, Brasil, 13,2%. 3, Corea del Sur. México en el cuarto, Rusia en el quinto, Turquía en el sexto, Japón, Alemania, Taiwán, puesto 10 para India y puesto 11 recién para China. Tienen los países con sus porcentajes respectivos. Y la cuestión es que China cambió las formas, las estrategias y hasta el tablero geoeconómico. ¿Por qué? Porque puso en marcha el BAI. Lo hizo además con capacidad y sostén financiero. ¿Qué es el BAI? ¿De qué se trata la iniciativa? Ya les cuento. A la vuelta. Vamos a ver, les prometí, y bueno, las promesas hay que cumplirlas, revisar qué es el BAI, Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el BAI, es la primera y única entidad multilateral cuyo accionario está integrado en su mayoría por países emergentes.
Liderado por China, el BAI fue fundado en octubre de 2014 y lanzado oficialmente en 2016 con la misión de potenciar el crecimiento de la economía asiática a través de la atracción de inversiones a la zona, el estímulo de la cooperación financiera regional y también para prestar financiamientos en proyectos de infraestructura en Asia. Las inversiones incluyen desde la construcción de carreteras y aeropuertos hasta antenas de comunicación y viviendas económicas, aunque no descarta otras posibles opciones como préstamos interbancarios y la emisión de bonos soberanos por parte de los Estados miembros del banco. De acuerdo con el memorando de entendimiento, el capital social del BAI asciende a $100.000 millones, a la que suma una inversión adicional de China de $50 millones para la creación de un fondo especial de preparación de proyectos, ascendiendo la aportación total del gigante asiático a $29.830 millones. India y Rusia son los otros dos grandes accionistas del banco. Se comprometieron en sus inicios a invertir $8.367 y $6.536 millones respectivamente. El BAI obedece al lema One Belt, One Road, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de los países e interconexiones entre Asia y Europa, recreando la antigua ruta de la seda. Al 31 de diciembre de 2017, la Junta del BAI ha aprobado 24 proyectos con un monto total de $4,23 mil millones en 14 países miembros, incluyendo hasta $1,07 mil millones en fondos de 5 proyectos en India. Hoy suma ya a 84 países en su lista de integrantes y su capacidad financiera resulta abismal. Puede prestar una cantidad total de $250.000 millones. En Latinoamérica, el BAI también tiene un papel importante, y es que la presencia china en la región es cada vez más fuerte, en especial en los países que mantienen relaciones estratégicas: Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Argentina, países que a su vez utilizan de puente al gigante asiático para la transformación de la estructura de la matriz productiva. El compromiso chino con proyectos de gran alcance económico y social en América Latina es indicativo del avance de relaciones cada vez más ambiciosas y transformadoras, y que llevadas de la mano con el desarrollo del tejido industrial sustantivo, serán capaces de generar un mayor valor agregado y al mismo tiempo sustentar la integración interregional. Con este BAI que está en marcha, China amenaza con dejar en jaque otros grandes organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. Los proyectos del BAI, comandados por el gobierno de Xi Jinping, sin dudas, golpean, es una realidad, el tablero financiero mundial, y claro que aún tiene retos por superar, pero en el camino anda. Aunque existen dificultades para realizar sus operaciones, el BAI está avanzando en la implementación de sus iniciativas, haciendo que China se convierta en el motor de las economías asiáticas. Un gran reto que debe enfrentar el BAI es lograr la utilización del yuan en la recepción de sus fuentes de financiamiento y en el otorgamiento de sus préstamos. Para ello, el gobierno chino necesita todavía conseguir el apoyo de los países integrantes de la organización financiera, ya que solamente 17 miembros pidieron la autorización de que sus instituciones financieras pudieran recibir pagos denominados en la moneda china. Por lo pronto, el banco recaudará por primera vez sus fondos en dólares en los mercados financieros a mediados de este 2018. Con la emisión de bonos en dólares, el BAI conseguirá un financiamiento a costos reducidos por la sobreabundancia de liquidez en los mercados financieros. A través de esto, el banco fortalecerá la confianza entre la comunidad financiera internacional al cumplir con sus primeros pagos con sus acreedores internacionales para que pueda financiarse después por medio de yuanes. Siendo así, la jugada maestra del gobierno chino vendría dada por el impulso del yuan en las transacciones comerciales entre los países que integran la ruta de la seda, con quienes se estima tenga un comercio total de $2.5 billones para 2020. Ante el creciente protagonismo de la moneda china, el poderío del dólar se vería debilitado como resultado del creciente número de instituciones financieras del primer mundo que opten por realizar sus transacciones financieras en yuanes. Estas transacciones, denominadas en la moneda china, crearían una fuerte conexión entre los centros financieros más importantes del mundo y Hong Kong, que sería imposible de romper incluso para Estados Unidos. Hasta la próxima. Conocimos un poquito más del tema en esta jornada. Les deseo un buen fin de semana.